con cada familia en esta casa, porque Dios sigue siendo un Dios muy bueno. Amén. Una de las cosas que a mi esposo y a mí nos gusta hacer es leer. A nosotros nos encanta leer, y una de las cosas que a mí más me gusta es poder leer acerca de relaciones, acerca del amor. La mayoría de los muchachos aquí en la iglesia saben que a mí me gusta muchísimo predicar de eso. No se va a basar de eso la prédica, pero hace unos años leí un libro que se los recomiendo a todos ustedes, parejas, de novios, de esposos, que están, no sé, tal vez conquistando a alguien. Hay un libro de Gary Chapman que se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé cuántos lo han escuchado, lo han leído. Muy poquitos. ¿Cuántos los han escuchado, lo han leído? No, vamos a tener que hacer algo aquí, ¿verdad? Con parejas jóvenes, como venir a cita para dos, por ejemplo. Un libro muy bueno que habla acerca de que cada uno de nosotros tenemos un lenguaje de amor. Entonces, por ejemplo, habla que hay unos que el contacto físico es su lenguaje, hay otros que hablan que son las palabras de afirmación, para otros son los regalos, para otros, espérense para acordarme, aquí los anoté, para otros son los regalos, el tiempo de calidad, o los gestos o los actos de servicio. Esos son los 5 lenguajes del amor. Entonces, en mi caso, mi lenguaje de amor son las palabras de afirmación. A mí me gusta que me den palabras de afirmación y me digan cosas bonitas. ¿A quién le gusta también eso? Ok, algunos, está bien. En el caso de mi esposo, le tocó muy fácil. En el caso de mi esposo, su lenguaje de amor es el contacto físico. Yo soy súper cariñosa, entonces no hay ningún problema. Pero, hermanos, resulta que como el mío es palabras de afirmación, mi esposo es muy poco expresivo. A veces tengo que sacárselas con cuchara un poco, pero bueno, es parte del matrimonio. Yo creo que todos aprendemos a dar y recibir, y hay otras cosas en las que él ha sido muy hermoso y lindo conmigo, y hay otras cosas en las que yo no lo he sido tanto, así que de eso se trata el matrimonio también. Pero cuando leí este libro yo me pregunté, ¿y cuál será el lenguaje del amor de Dios? Porque la persona que yo más amo, antes que mi esposo, antes que mis hijos, antes que cualquier otra persona, lo que yo más amo en este mundo es a Dios. Así que yo me pregunté, ¿cuál será el lenguaje del amor de Dios? Y resulta que el lenguaje de amor de Dios es la obediencia. ¿Puede decir conmigo obediencia? Ese es el lenguaje de amor de su Dios. Qué difícil nos tocó, hermanos. Nos tocó difícil, ¿cierto o no? Porque dice el Señor que aquel que le ama precisamente es el que guarda sus mandamientos. Lo dijo Jesús, que el que le ama a Él, el que ama a Dios, es capaz de poder guardar sus mandamientos y obedecerle. Por supuesto, esto significa obediencia. Y una de las mayores formas de adoración es precisamente vivir para Dios en obediencia, que cada uno de nosotros pueda servirle a Él, amarle a Él, y que para adorar correctamente necesitamos hablar el lenguaje de Dios. Esa es la única forma en que podemos adorarle a Él de una buena manera, porque es cierto, nosotros hablamos de adoración, hablamos de levantar nuestras manos, lo cual es una expresión preciosa y fabulosa, a mí me encanta. Otra de las formas puede ser arrodillarnos, decirle cosas lindas al Señor, lo que pensamos de Él, lo que sentimos por Él, pero la mayor expresión de adoración la podemos hablar en su lenguaje, y es la obediencia. Al Señor lo que le interesa es la obediencia que hay en tu corazón, más que levantes una mano o más que digas palabras bonitas hacia Él. Recuerdan que en Isaías una de las cosas que el profeta decía, y que obviamente venía de Dios, es: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y qué triste sería que cada uno de nosotros quiera decirle al Señor palabras de adoración, hablarle cosas bonitas a Él, cantar sus canciones que nos ministran muchísimo, y gracias a Dios por esos momentos en que nos lleva el ministerio de alabanza, pero a Dios lo que le interesa es la obediencia que hay dentro de nuestro corazón. Así que todos nosotros adoramos. Diga conmigo, todos adoramos. La pregunta es, ¿a quién o a qué? Todos los que estamos aquí adoramos, todos. La pregunta es, ¿a quién o a qué estamos adorando? Acompáñame por favor a Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24 dice así, en palabras de nuestro Señor Jesús: nadie puede servir
a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Empieza Jesús diciendo, nadie puede servir a dos señores. Nadie tiene esa capacidad de poder decir, puedo servir a dos, a ambos. Puedo servir a Dios y en este caso, en el contexto en que lo estaba hablando Jesús, y a las riquezas. Por lo tanto, nadie tiene esa capacidad de decir, yo amo a Dios, pero también amo otras cosas. Lo que pasa es que muchas veces esas otras cosas que se vuelven dioses en nuestra vida o que se vuelven ídolos en nuestra vida, precisamente no los adoramos de una manera consciente. Y por eso es que necesitamos escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios para darnos cuenta que en realidad a veces creemos que sí podemos estar sirviendo a dos señores. Pero cuando somos leales con un Dios, estamos siendo desleales con otro. Y por eso debemos de ser leales con Dios, con la D mayúscula, y desleales con cualquier otro Dios que se quiera meter por ahí. Y que quiera que nosotros le estemos adorando cuando en realidad ese lugar no le pertenece a ese otro Dios, sino solamente al Señor Jesús que está entronado en nuestro corazón. Ahora, en la Biblia, la situación de Dios con Israel, ustedes lo leen aquí, todo. Ustedes han escuchado, han leído sus pasajes, han escuchado las historias, las han estudiado. Iglesia, había un conflicto de adoración. Si usted lo ve desde un principio, se da cuenta. Dios tratando de atraer a la gente hacia Él, amándola, ayudándola, siendo el Dios que nosotros sabemos que es. Y el pueblo de Israel, que hacía una y otra vez, se iba detrás de sus ídolos. Muy parecido a nosotros, ¿verdad? Cualquier coincidencia es... Era un conflicto de adoración. Se iban detrás de otros dioses. En el caso del pueblo de Israel, el dios Baal. ¿Por qué se iría el pueblo de Israel detrás, por ejemplo, del dios Baal, teniendo al Dios que vos y yo conocemos? Al Dios que leemos aquí, que da provisión como el maná. ¿Cómo es posible que se iba detrás de otros dioses? Me pregunto yo, ¿por qué se iba detrás de Baal? Porque todos, iglesia, estamos buscando algo o alguien que nos salve, algo o alguien que nos dé una respuesta. Y nunca vamos a poder encontrar algo o alguien que nos dé una respuesta si no es nuestro Dios o nuestro Señor. Por algo Él nos eligió, dice la Biblia, no nosotros le elegimos a Él. Él nos eligió, ¿para qué? Para que tuviéramos una relación cercana con Él. Y la idea precisamente de esto es para que le pudiéramos adorar y no busquemos respuesta en nada más ni en nadie más, solamente en ese Dios que nos ha dado la vida y que nos ha dado un propósito. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios que espera dependencia de parte nuestra hacia Él. Un Dios que no quiere que levantemos otros dioses por encima de Él. Y por eso había un conflicto de adoración y por eso Dios les buscaba precisamente este pueblo una y otra vez con profetas, con sacerdotes. Vuélvanse a Dios, ríndanse a Dios, hagan esto, hagan lo otro, porque querían irse detrás de sus dioses. Así que pensemos por un momento, ¿qué es un ídolo? Porque el pueblo de Israel lo que andaba haciendo era buscando ídolos, buscando a quién adorar. Y nosotros, nuestro corazón fue diseñado para adorar. Dios nos creó con el propósito de adorar. Por supuesto a nuestro Dios. Cuando no le estamos adorando a Él, como ya les dije, nos vamos detrás de otros ídolos. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquello en tu vida que es más importante que Dios. Aquello que absorbe tu mente, tus pensamientos, tu corazón. Y si ese no es Dios, es probable que lo que haya levantado en tu corazón sea un ídolo. O sea, un Dios que está compitiendo con el Señor. Y como dice su palabra, nadie puede servir a dos señores. No tenemos esa capacidad. Lo que se busca en un ídolo, como les dije anteriormente, es la salvación precisamente y las respuestas. Así que Israel llega a la tierra prometida y se va buscando un Dios. Alguien que me salve, alguien que me ayude. Después de haber conocido al Dios que les abrió el mar rojo, que les dio la libertad, que hizo tantas cosas por ellos, se van a buscar otro Dios, otro ídolo y encuentran a Baal, como les dije anteriormente.
Ahí encontraron al Dios de los cananitas y entonces empiezan a adorarle a Él, diciendo: en este vamos a encontrar respuesta, es que Él nos va a proteger de la muerte, nos va a proteger de cualquier calamidad. Y empiezan a erigir esos dioses en su corazón, por supuesto también de una manera física, en un altar, pero empiezan a erigir esos dioses en su corazón. Cuando tienen un Dios como el que usted y yo conocemos, que leemos precisamente en la Biblia. En el contexto en que Jesús habla esto, cuando habla de servir a dos señores, y se los quiero leer porque creo que es algo que puede ministrar nuestro corazón ahora que nos preguntamos: ¿qué va a pasar con el plan fiscal? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a ser de nuestra vida? Les tengo la palabra del Señor en esta noche para ustedes. Mateo 6, versículo 25. Después de que Jesús dice: nadie puede servir a dos señores, vea lo que dice el versículo 25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida. ¿Qué van a comer o qué van a vestir? Ni por su cuerpo, ¿qué van a comer o qué habéis de beber? Ni por su cuerpo, ¿qué van a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién aquí vale más que un come maíz? ¿Quién vale aquí más que un yigüirro? No, hermanos, es que, lo dice la Biblia. Usted tiene que verse así. Este es su Dios, es su papá. Él sabe de lo que usted tiene necesidad. Él sabía del plan fiscal desde hace tiempo. Él sabía del aumento del dólar desde hace tiempo. Él todo lo conoce y sigue siendo nuestro Padre. Sigue siendo nuestro Dios. Seguimos. Versículo 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ese es por los bajitos. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora, no me diga, yo soy un lirio y por eso no voy a trabajar, ¿verdad? No. Porque la gente todo lo malinterpreta y agarra cualquier situación para irse por otro lado. El Señor nos ha mandado a trabajar y ser productivos, lo dijo desde un principio en Génesis. Así que usted no diga, no, es que el Señor no me llamó a trabajar, no tengo esa capacidad. No. Todos fuimos llamados para producir, para ser fructíferos en la tierra que el Señor nos ha dado. Amén. Y también estudiar para aquellos que les da perecilla. A veces da pereza, pero hay que hacerlo, ¿cierto o no? Hay que hacerlo. ¿Cuántos amenes, por favor? Gracias. Más que todos los papás, tal vez. Los muchachos a veces no les gusta dar muchos amenes en eso. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Jesús, ¿por qué nos sacas que somos de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad. Pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. No te afanes. Tienes un Padre que conoce tu necesidad. Tienes un Padre que es capaz de alimentar un ave que jamás tiene el valor que tú tienes. Tienes un Padre que viste un lirio que jamás vale nada de lo que vos valés, ni se compara a lo que vos valés. Tenés un Padre que puede tener cuidado de ti. Pero dice la Biblia, y lo dice el versículo 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? Y mejor dicho, ¿en dónde tiene que estar establecido primero el reino de Dios? Eso fue todo lo que les entendí. ¿A dónde tiene que estar establecido primero el reino de Dios? Exacto, muy bien hermanos, un 100. En el corazón. Nos afanamos
porque no confiamos en Dios. Nos afanamos porque no estamos buscando el reino de Dios en nuestra vida. Y cuando no buscamos el reino de Dios, entonces andamos buscando las añadiduras por doquier, por todo lado, y echamos a perder el plan de Dios en nuestras vidas por andar buscando las añadiduras cuando el Señor nos dice, busquen primero su reino. Si buscan su reino, lo demás va a ser añadido. Usted tiene papá. Y ese papá no le va a fallar. Y ese papá no le va a dejar solo. Tiene cuidado de usted, que es su hijo, que es su hija. Busquemos primero el reino de Dios, pero establezcámoslo primero en nuestro corazón y después usted lo establece en su casa, en su familia, en la iglesia, en el discipulado, en su trabajo, en el lugar de estudio, donde quiera que usted vaya, pero primero establezcalo en su vida. No busque las añadiduras. Cuando buscamos las añadiduras nos volvemos ansiosos, andamos afanados, preocupados. ¿Qué vamos a hacer mañana? Pero si buscamos el reino de Dios, estaremos confiados diciéndole, Señor, confío en ti, te busco a ti, busco tu reino en mi vida y por lo tanto sé que tú vas a responder. Porque tú no mientes y tampoco te arrepientes y tú estás conmigo. Démosle ese aplauso a Jesús. Cuando hablamos de buscar el reino, esa palabra buscar exactamente significa pensar, razonar, meditar. ¿Cuánto medita usted en el reino de Dios? ¿O solo medita en sus deudas? Ahora, medita en sus deudas también, por favor. ¿Verdad? ¿Cómo las va a pagar? ¿Cuál va a ser el plan? Etcétera, etcétera. Busque ayuda, asesores, etcétera. Venda cosas. Yo no entiendo la gente que se mete en deudas y tal vez tiene un caserón y no sé, no vende el caserón para pagar sus deudas, digamos. Es un ejemplo. Yo no sé si a usted le pasa, gente que entonces se mete en deudas y ya no sabe cómo pagar, pero ahí tiene su carro y en lugar de andar en bus o a pie, no venden el carro porque no quieren perder el carro. Pero a veces hay que vender cosas y a veces hay que hacer movimientos que uno no quiere y es difícil incomodarse, claro que sí, pero hay que hacer algo al respecto. Y Dios respalda cuando uno es ordenado. Yo sé por qué se los digo. Hay momentos donde es necesitado que el Señor venga y me diga, ok, suave, orden primero, mamita. Sí, Señor, está bien. Uno por dentro. Pero hay que hacerlo. Porque el Señor quiere que seamos personas ordenadas y que su reino esté establecido ¿en dónde? En nuestro corazón. Y cuando su reino está establecido en nuestro corazón, todo se empieza a acomodar. Y nosotros tenemos que actuar para que eso también se acomode en nuestra vida. Porque Dios no es un Dios de desorden. Buscar el reino, pensar, razonar, meditar, inclusive demandar el reino de Dios. Así que no digas que el dinero es tu respuesta. No, señora, no, señor. Jesús es tu respuesta. El reino de Dios es tu respuesta. Y a partir de ahí vendrá todo lo demás que necesitas. Los ídolos precisamente nos dan un sentimiento de que estamos en control. Y por eso llegamos a amar a esos dioses, llegamos a obedecerles inclusive. Entonces andamos detrás del Dios dinero, o andamos detrás del Dios poder, o andamos detrás del Dios relación tóxica. Andamos detrás de dioses que el Señor no quiere que tengamos, porque al final de cuentas todos esos dioses nos llegan a destruir. Pero es nuestra forma en que muchas veces decimos, es que quiero tener control de algo en mi vida, voy a tener control aunque sea de esta relación que es pésima y que el Señor no quiere en la que esté. Pero lo hacemos y levantamos ídolos y Dios queda desplazado. Ya no estamos buscando su reino, queremos las añadiduras. Queremos aquello que satisface inmediatamente, aquello que puedo controlar, no que Dios me controle, aquello que yo puedo controlar. Y hermanos, usted y yo no precisamente tomamos siempre las mejores decisiones. Gloria a Dios por las buenas decisiones que tomamos. Pero aquellas que no estamos tomando bien, necesitamos que venga el Señor y que intervenga en nuestras vidas. Y que todo se pueda ordenar, como les decía anteriormente. Ahora, ¿cómo identifico esos ídolos en mi vida? Y me estoy basando en un libro de un pastor teólogo súper bueno que se llama Tim Keller, y quiero mostrarles más o menos específicamente cómo los identifico. Vamos a ver los ejemplos
de cada uno de ellos. Si me pueden poner la siguiente pantalla, porfa. El primero de ellos es el materialismo. Cosas materiales, el dinero que necesitamos o que queremos tener. De hecho, en la Biblia, Jesús habló más de la codicia que del sexo. Y nosotros decimos, bueno, el Señor necesita acomodar esto, que la fornicación, que el adulterio, sí, pero el Señor habló más de la codicia. Quiere decir que Jesús conoce muy bien nuestro corazón. Y sabe en qué áreas somos débiles. Y sabe cuándo esa codicia precisamente quiere venir, ese deseo vehemente de obtener las cosas, de tener riquezas. El Señor conoce nuestro corazón. Y si dejamos que el materialismo venga y tome el control de nuestro corazón, entonces empezamos a desplazar a Dios, empezamos a hacer a Dios exactamente a un lado. Y eso nos da la sensación de que nunca tendré suficiente. Repita conmigo: Jesús, tú eres suficiente. El dinero, hermano, ayuda a todo y lo dice la Biblia. Y es bueno, por supuesto que sí, pero el dinero nunca te va a satisfacer. El único que te puede satisfacer es el Señor. El dinero nunca te va a llegar a satisfacer, nunca será suficiente. Ahora, todas estas cosas que les estoy mencionando no son malas si están en un orden correcto. Si están en un orden correcto, pues gloria a Dios, usted emprenda y gane y tenga dinero, ayude a otros, crezca, pero no haga de eso un Dios. Porque usted ya tiene un Dios que se llama Jesús. Por eso Pablo decía en Filipenses 4, sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. En todo, y esta parte me encanta, en todo estoy enseñado. Wow. A veces nos enseñan solamente a vivir humildemente o solamente nos enseñan a vivir en abundancia. Pero necesitamos estar enseñados en todo. Iglesia, porque a veces hay momentos, es cierto, de vacas flacas y de vacas gordas. Necesitamos estar enseñados en todo. ¿Y sabe qué nos enseña en todo? La palabra del Señor. No deje de leer la palabra del Señor. Unos quieren el dinero para controlar a otros, para, no sé, tener algún tipo de posición económica, entrar en algún círculo social. Todo este tipo de cosas están desplazando a Dios en tu vida y te estás enfocando en las cosas incorrectas. Y Dios es un Dios celoso. Entonces ahí es donde Él entra en acción y prueba, como decía ahora el pastor, mi esposo, el pastor Esteban. Y entra a probar nuestro corazón. Y nos da provisión, sí, porque Dios es bueno. Pero entra a probar nuestro corazón. ¿Me vas a adorar a mí o vas a adorar la provisión que te estoy dando? Y empieza esa prueba a trabajar en nosotros. El segundo de esos ejemplos es la imagen. Por ejemplo, la belleza, la sexualidad, la superficialidad. Eso se puede volver un Dios en tu vida. Ahora, no le estoy diciendo que no se arregle, ni se vea bonito, ni se vea bonita. Eso está bien, pero que no hagas de eso un Dios. Porque entonces, más bien, en lugar de estar cuidando tu salud, vas a estar pensando, ¿cuándo voy a ser suficiente? Y ya sos suficiente. Lo dice la Biblia en Génesis, que cuando Dios creó todas las cosas se dio cuenta que era bueno en gran manera, y bueno en gran manera significa suficiente. Quiere decir que sos suficiente. Pero no lo has visto porque tal vez hay una imagen distorsionada acerca de quién sos, porque tenés un Dios imagen que querés que los demás vean, pero por dentro te sentís mal. Y vienen los desórdenes alimenticios, y vienen las dietas locas y rarísimas que no sé dónde sacan, la sopa de la lechuga y la dieta de las galletas y no sé. Yo sé de qué les hablo, ese es un testimonio que tengo de hace 1000 años atrás antes de conocer a Jesús. De hecho, estudié nutrición porque no me sentía suficiente. Y soy más linda después de Jesús. No, en serio, yo sé que suena vacilón, pero es en serio. Después les cuento esa parte de mi testimonio, tal vez a otros no les interese, pero a los que sí, después me buscan y con gusto se los cuento. La otra, el poder, querer tener influencia. No le importa si no lo reconocen,
pero siempre trata de que cada cosa que hace le consiga algo. Entonces, todo lo que hace es para conseguir poder, influencia sobre la gente, controlar. Y exactamente eso se puede volver un Dios. Este tipo de personas siempre van a sentir miedo y van a sentir inseguridad. Entonces, buscan el poder para adormecer ese miedo, para adormecer ese temor. Y Dios no nos llamó a nosotros para tener temor. El Señor nos llamó a ser personas seguras. Nos dice la Biblia que para que el Espíritu traiga poder, dominio propio en nuestra vida. Pero no que vivamos con miedo ni vivamos con temores, porque cuando hacemos del poder un Dios, estamos mal. Por eso ustedes han visto que a veces, en algunas iglesias, en esta jamás, en otras iglesias, hay gente que en un discipulado se aprovecha y quiere tener poder. ¿Verdad que sí? Quieren influenciar a los demás. Son personas temerosas, inseguras, personas que están a la espera de grandes triunfos para compensar los sentimientos de inadaptación. No se sienten adaptados a la sociedad, a las relaciones, a las demás personas. Entonces necesitan poder porque no saben cómo relacionarse con los demás. ¿Se puede imaginar? Por eso necesitamos que Dios venga a ordenar para poder relacionarnos con los demás de la manera correcta. Si tenemos una buena relación con Dios, vamos a saber cómo relacionarnos de una manera correcta con los demás. No vamos a querer tener poder sobre los demás, sino una influencia que viene precisamente de Dios, que pueda estar trabajando en nosotros y que sea el Señor el que te use, no vos usarte a vos mismo para poder ver qué obtenés al respecto. Amén. El control. Estas son las personas perfeccionistas. Y el control genera mucha ansiedad. Yo no sé cuáles aquí son perfeccionistas. No culpo a ninguno que tenga alguno de estos. Yo creo que el ser humano necesita estar muy consciente que hay ídolos, dioses que se quieren levantar y que tenemos que dejarlos de lado. Yo sé que no es fácil identificarlos, sé que menos es fácil aceptarlos, pero el Señor en su gracia y su misericordia nos lo revela. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que esa verdad nos haga libres. El Señor nos habla en verdad para traer libertad. No es que el Señor quiere culpabilizarte, no es que quiere avergonzarte, es que quiere traer libertad y por eso quiere hablar hoy verdad a tu corazón. Así que la mayoría de estas personas son perfeccionistas, utilizan lo que sea para controlar a otros. Pueden utilizar el dinero, pueden utilizar el sexo, pueden utilizar una posición, un título, un talento, pueden utilizar cualquier cosa porque quieren tener el control. Y por eso el rey David le decía una y otra vez al Señor: Señor, examíname, mira mi corazón, porque todo esto proviene del corazón. A veces nos creemos más buenos de lo que somos, o nos creemos mejores de lo que somos, pero necesitamos estarnos examinando según su palabra. Cuando uno lee la palabra no es para que le diga cosas bonitas, sí, te bendeciré, y uno, gloria a Dios, y sí, Dios nos va a bendecir, pero hay un montón de cosas que nos van a confrontar, porque la palabra no está para lo que necesitas para lo que quieres oír. La palabra está para lo que necesitas oír, para lo que necesitas leer. Por eso necesitamos esa palabra en nuestro corazón. La otra de ellas es los logros. Vean, los logros se ha vuelto como una droga en nuestro tiempo. Es como una droga. No estoy diciendo que los logros están malos. El Señor quiere que tengamos logros. El problema es cuando hacemos de ese logro un Dios. Y cuando ese logro es un Dios, entonces ahí sí, el Señor se pone, de nuevo les comento, celoso y no quiere que tengamos dioses que compitan con Él. Y que vivamos por los logros, o que vivamos por el poder, o por el materialismo, por la imagen, por las cosas que ya les he estado comentando, porque hay otras que todavía me faltan. No abusan ahora entonces de las drogas, pero sí abusan de sus vidas. Buscando qué puedo hacer para obtener logros. El éxito debe ser éxito, nada más. No debe de hacerte creer que el éxito te hace más valioso. El éxito nunca te va a hacer más valioso.
te va a enseñar a ayudar a los demás, enseñarle a los demás cómo llegar ahí o cómo no llegar ahí, pero no te da valor. Tu valor proviene del Señor. Tu valor proviene de Jesús, de Cristo que murió en una cruz, por tus pecados, por aquellas cosas que muchas veces entronamos en nuestro corazón. El otro de esos dioses o ídolos son las relaciones que obviamente no nos bendicen, las relaciones que no nos edifican. Entonces, por ejemplo, está la codependencia, cuando necesitamos sentirnos útiles para los demás, o cuando creemos que sin esa persona, sin nosotros, se va a morir, no va a poder, no va a aguantar. Y nos volvemos tan tóxicos. Y el Señor quiere que sanemos esas cosas en nuestra vida, quiere que sanemos esas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos seguir adelante. Vean, hay montones de muchachos que a veces nos han dicho a nosotros: pastor, es que el Señor me dijo que él iba a ser mi esposo, o el Señor me dijo que ella iba a ser mi esposa. Ajá, y el Señor le habló a ella que vos ibas a ser el esposo. No, es que todavía no se ha dado cuenta. Ok. Yo creo que Dios le hablaría a los dos. Ahora, hay otros que sienten eso por culpas, porque se metieron donde no tenían que meterse o empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer. Entonces, por eso tiene que ser mi esposo, tiene que ser mi esposa. Pero ya se hace en consejería, mejor usted puede ir a consejería cualquiera de estos días que tenemos, gracias a Dios. Mañana mismo usted puede venir. Mi pregunta es, cuando decís, es que Dios me dijo, él iba a ser mi esposo, él iba a ser mi esposa, y esto que le va a sonar muy fuerte, pero mi pregunta más bien es, ¿cuál Dios se lo dijo? Es que Dios me dijo que me iba a dar tal cosa, tal vez ni siquiera las relaciones. Dios me dijo que me iba a llevar o que él iba a hacer. ¿Cuál Dios te lo dijo? ¿El Dios poder, el Dios control, el Dios imagen o el Dios que está sentado en el trono? Es duro. Es duro, iglesia. Por eso necesitamos estar cerca del corazón de nuestro Señor. Por eso necesitamos de una verdadera adoración, de una relación cercana para aprender a discernir si es la voz de Dios o es mi corazón que me está traicionando. ¿Es Dios o son otros dioses en minúscula? El intelecto puede ser otro. Y hay mucha gente que todo es humanismo y la ciencia que todo lo dice y todo lo resuelve. Y al final, si vos tenés a ese Dios intelecto, te vas a terminar sintiendo, y me va a disculpar la palabra, como un tonto. Porque luego decís, los demás después se dan cuenta que no soy tan inteligente como yo creo ser. Porque tenés un Dios intelecto. Ahora, el intelecto es bueno. Razonar, pensar, cuestionar en un buen sentido, no en rebeldía hacia Dios, sino cuestionar porque lo creo, porque etcétera, etcétera, cosas que ya ustedes saben. Pero que nunca el intelecto destrone a nuestro Dios del lugar en tu corazón. Y por último, la aprobación. La aprobación controlada, está siempre controlada por complacer a los demás. No sabe decir no y después siente culpa por ello. Y la diferencia entre el poder, que el poder no necesita reconocimiento, la aprobación sí. Y aquí quiero contarles parte de mi testimonio. Hace unos años atrás, íbamos a celebrar el cumpleaños de uno de mis hijos, de Matías. Íbamos a tener una fiesta en mi casa, con la familia, mis papás, mis suegros, etc. Y unos amigos. Y entonces, esa mañana mis papás me dicen, vamos a ir a comprarle el regalo a Matías, ¿quieren venir con nosotros a ver qué le podemos comprar? Y pata caliente, ¿verdad? Sí, yo voy, ¿verdad? Listo, me voy, y cuando vamos entrando a la tienda donde íbamos a ir, me dice mi papá, Cris, decime una cosa. Yo, sí. ¿Esta sos vos? ¿Sí? OIJ. What? Sospechosa. Me andaba buscando la OIJ. Sí, yo sé. Ya hasta ahí voy a dejarle la historia para que se quede con la duda. No, mentira. Me andaba buscando la OIJ. Ahí salió mi foto. Estaba yo ahí medio así. Bueno, no sé cómo estaba. Yo creo que no estaba como alegre, pero tampoco estaba como seria, ¿verdad?
Y yo decía, sí, soy yo. Entonces me acuerdo, estaba mi hermana y me decía mi hermana, no, esa no es usted. Sí, Tefi, sí, soy yo. O sea, yo me reconozco, esa soy yo. La cuestión es que yo decía, ¿por qué estoy apareciendo en no sé si era una de las redes sociales de la OIJ? ¿Por qué estoy apareciendo ahí? Y entonces la vimos y ya yo me estresé y digo, obviamente usted ve que la OIJ anda detrás suyo, yo lo que quería era esconderme, no había hecho nada malo, pero yo quería esconderme. Y yo decía, qué miedo que me encuentren aquí. Entonces, no sé si compraron el regalo, la cuestión fue que yo me fui a la casa y dije, de aquí no salgo hasta saber qué es lo que está pasando. Porque después la policía me agarra. Obviamente, conozco muy poco de todos estos procesos y demás, pero entonces yo me estresé. Y me preguntaba, ¿qué será? ¿Qué hice? Y esa es la mente, ¿verdad? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento? Y me lo pregunté, y no, nada, no he hecho nada malo, no, nada, no, qué raro, no sé qué es lo que está pasando, no sé. Bueno, la cuestión fue que tuvimos la fiesta de mi hijo, obviamente no le iba a cancelar, por dentro yo estaba como que me comía todo, y todos celebrando el cumpleaños, y yo sonriendo porque era el cumple de Mati. Obviamente mis hijos no sabían nada al respecto. La cuestión es que después averiguo, y bueno, varias gente me escribió, me acuerdo que discípulos me escribieron y me ponen, unos me decían, madre, y así, madre, yo sé que usted no hizo nada malo, pero solo quería que supiera que está saliendo en las páginas de la OIJ. Y yo, por Dios santo, bueno, gracias a Dios que creen que no hice nada malo, súper bien. Y fue un momento bastante molesto, porque en realidad fui sospechosa, porque dijeron que yo saqué dinero de la tarjeta de un muchacho, X día a X hora. Entonces la cuestión es que yo dije, bueno, yo puedo hacer de todo, yo puedo hacer todo lo que la gente quiera, pero nunca ladrona, o sea, jamás en la vida. Mi mamá siempre me enseñó buenos principios, etcétera, siempre fui buena, los profesores me amaban, nunca le hacía daño a la gente. Yo soy muy buena, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y bueno, la cuestión fue que entonces apareció en eso. Ustedes saben que esos procesos son muy largos. Y lo que decía este muchacho era que, para mí fue una trama, pero bueno, no voy a hablar más del tema, de ese tema de la trama. Pero ese muchacho lo que decía fue que el compañero que estaba viviendo con él le sacó la tarjeta, sacó el dinero y le volvió a meter la tarjeta en la billetera. Esa fue su versión. Entonces se van a ver los videos y las demás cosas y adivinen qué pasaba, iglesia. No salía el bendito compañero. Y en los videos salía su servidora. Sí. De esas cosas que uno dice, bueno, Señor, yo sé que tú vas a sacar la cara, yo sé que tú vas a hacer algo, porque esto es imposible, esto no puede estar pasando, esto no me puede estar pasando, esto es una injusticia. Y bueno, para no cansarles con el cuento, listo, me voy. Me preguntaban, ¿quiere pelear un poquito más o no? Yo no soy peleona, yo más bien siempre he sido como, no, mejor no, problemas no, gracias, no quiero problemas. Pero luego yo dije, no, pero soy yo tengo que pelear por mí, no, está bien, me voy a defender. No, está bien, vamos a buscar un abogado, etcétera, vamos a ver qué podemos hacer. La cuestión es que entonces me piden todas las pruebas para yo poder ir y hablar de lo que no hice, ¿verdad? Y entonces me dijeron ahí en el cajero, del que salía, el banco, que no lo voy a mencionar, se supone que tiene como una cinta, no sé cómo se llama, electrónica o algo así. ¿No te acuerdas el nombre? Bueno, no sé, algunos sí sabe cajeros, tal vez después me lo pueda decir. Como una cinta electrónica donde habla del momento en que uno llegó y cuál tarjeta se puso, etcétera, y me cae a mí el 20. Fue el mismo día que teníamos aquí el Congreso Fusión y yo, cochino diablo. Teníamos aquí el Congreso Fusión, fui en la mañana, a las 9 y el resto de la mañana, me acuerdo que metí la tarjeta de Esteban y todo me decía error, no pude ni sacar plata porque tenía que ir a hacer unos pagos, no pude sacar nada. Y entonces en ese momento el muchacho dice que ahí estaba yo, ven el video y a esa hora salgo yo ahí en el video. Entonces, para hacerlo de la cinta magnética tenía que contratar a gente especialista y eso iba a costar no sé cuántos miles de dólares y yo dije, hasta aquí. Me dijeron, el muchacho quiere conciliar. Bueno, no es la manera en que yo esperaba que esto saliera, pero está bien, y le di al muchacho los 100,000 colones, que su amiguito muy lindo le quitó de la tarjeta, o en realidad no sé cómo lo hicieron. Pero bueno, al punto que voy con esto es, a veces las cosas no salen como uno lo espera. A veces hay injusticias, a veces hay situaciones que uno dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice? ¿Por qué? Y aprendí dos cosas.
todo ese tiempo fueron meses de meses en el que yo decía, Señor, tienes que hacer algo, esto es injusto, esto no debería de ser, qué cólera tengo, un montón de cosas. Pero aprendí 2 cosas. Primero, aprendí del Dios refugio. Me refugié completamente en Él. Me leí los salmos, como usted no tiene idea, porque yo me sentía perseguida, ultrajada, bueno, de todo lo que usted se imagina. Yo me sentía horrible. Me leía los salmos día y noche y los hice míos. Y fue el Señor ministrándome y aprendí primero a ver a Dios de una manera en que antes no le veía, como un Dios refugio, como un Dios de que me va a cuidar y me va a proteger, a pesar de que todo, no sé por qué, está en mi contra, de una manera injusta. Pero la segunda de ellas fue que este versículo que dice que vale más el buen nombre que las muchas riquezas, yo creo que se lo escribió mi mamá. Sí, porque mi mamá siempre me enseñó que hay que tener un buen nombre, que hay que cuidarse con lo que uno hace y demás. Entonces yo decía, o sea, que le pasa esto a alguien que le han enseñado que usted cuida su nombre ante todas las cosas, es muy difícil. Y cuando me di cuenta, entonces, empecé a desbancar un Dios aprobación que siempre había tenido en mí. Lo tuve que hacer a un lado y decir, Señor, lo que me importa es lo que tú digas, no lo que digan los demás. Porque el Señor está esperando ser el primero y el último en tu vida. Por favor, si nos ponemos de pie, si el ministerio de alabanza puede pasar. Hay 3 cosas que necesitamos hacer cuando hay ídolos en nuestra vida. En primer lugar, identificarlos. En segundo lugar, confesarlos y arrepentirnos. Y en tercer lugar, si me pueden dejar esa pantalla durante la administración, por favor. Y en tercer lugar, adorar a Cristo. Cuando necesitamos identificar esos dioses en nuestra vida, es traerlos a la luz, porque el diablo trabaja en oscuridad. Y lo que necesitamos es la luz de Jesús, que venga a alumbrar nuestra oscuridad. Y dice la palabra de Dios que el que confiesa, que el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confesarnos y arrepentirnos, apartarnos. ¿Quieres quitar a esos ídolos de tu vida? Esos ídolos no te dejan ser la persona que Dios te ha llamado a ser. Esos ídolos no te dejan alcanzar lo que Dios te ha llamado a alcanzar. Esos ídolos no te dejan pensar, no te dejan dormir, no te dejan sentir la plenitud que solamente da nuestro Señor. Y por eso necesitamos confesarlos y arrepentirnos. Y por último, adorar. Y adorar habla acerca de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales es precisamente una forma de adorar a Dios. Cuando oras, cuando lees la Biblia, cuando te congregas, cuando testificas acerca de Jesús, eso es adorar. No hay un truco, no hay nada oculto, no hay nada místico. Eso es adorar a Jesús. Señor, te busco a ti, dejo los ídolos de lado y te busco a ti. Busco tu reino, busco lo que de verdad me conviene, busco lo eterno, no lo pasajero. Te busco a ti. Así que te voy a pedir que en este momento hagas el primero y el segundo, que identifiques cuáles son esos ídolos que tal vez pueden estar en tu corazón y que ahí donde estás los confeses a Dios y te arrepientas. Si necesitas tomar un lugar aquí, moverte, venir al frente, como gusten, se trata de ti, de tu corazón, que lo empeces a hacer y vamos a